Bueno, un poquito de historia, es un país continente, ¿no? En el mundo hay países continentes. Uno es China, otro es Brasil, otro es la India, ¿cierto? Son países continentes, inmensos, grandes. Entonces, que tienen mercados internos enormes. Su capacidad de consumo les permite regenerarse internamente. Entonces, China es uno de ellos. China se ha abierto al mundo externo hace 23 o 24 años exactamente, con fuerza. Pero no se abrió de la noche a la mañana, eso obedecía a una estrategia. Una estrategia que fue iniciada en la Revolución Cultural. De la Revolución Cultural, cuando entró Mao Zedong ya al poder, le dijo a sus propios amigos, a Deng Xiaoping y a los otros, el que venía segundo, casi siempre le pasa eso, sufrió un accidente, ¿no? Limpiado. Que venía segundo y que le iba a suceder a Mao, de repente se estrelló el avión. Entonces, el que venía tercero le dio la opción: o te vas o desapareces. Entonces, ahí tuvo Deng Xiaoping, Guo Feng y todos los que fueron los que siguieron, se fueron a Francia, ¿no? Entonces ahí estuvieron trabajando la Renault, algunos en la Peugeot, como obreros, pero trabajaban pensando en su país. Entonces descubrieron un poco la necesidad del mercado, la necesidad de trabajar bajo otra forma, y por supuesto cambió las cosas en China, regresaron ellos, asumieron el poder, y en ese momento cambiaron la dirección de la China, ¿no? Estamos hablando de 23 años para hacer eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero no toda la China podía desarrollarse, entonces siempre uno tiene que tomar, desgraciadamente, dos opciones. Y eso se lo digo por experiencia personal. Cuando íbamos a países, yo he trabajado varios años en países africanos, uno tiene siempre dos opciones. Lamentable que es así. O el desarrollo es para todos, igual, o solamente desarrollo una parte. Si uno desarrolla para todos igual, siempre es más socialmente más aceptado. Pero siempre hay desequilibrios porque hay algunos que no están de acuerdo. Si uno desarrolla una parte, también se aprovechan y hay el problema que lo redistribuyen, ¿cierto? Entonces, en el caso de China, ¿qué es lo que pasó? Se desarrollaron solo una partecita, ¿cierto? Esa partecita ahora tiene una buena cantidad de riqueza generada en esa partecita y que está ahora en el gran reto de su desarrollo interno. O sea, la gran opción que tiene China es que no solamente mira el mundo externo, también puede mirar su mundo interno, donde tiene una cantidad enorme de población. Pero su estrategia financiera mundial ha sido un ejemplo que hizo China, dijo. Y es lo que uno debe hacer cuando tiene una empresa o tiene un proyecto. ¿Dónde está el principal mercado en el mundo? ¿Dónde estaba el principal mercado en el mundo hace unas décadas atrás? Estados Unidos. ¿Por qué estaba en Estados Unidos? Porque tenía un ingreso per cápita alto y que promedio en la población que consumía. Por lo tanto, ellos podían abastecer a bajos precios a Estados Unidos. ¿Cierto? Entonces, pero miren la estrategia financiera interesantísima. Dijeron, entonces vamos a vender a Estados Unidos productos a bajo precio. Y una parte de los excedentes no van a regresar a China, sino se van a diversificar la finanza. Dijeron, se van a quedar en donde era la plaza más segura, que le daba bajo rendimiento, pero segura, que no había el problema, que no quebraba. El mismo Estados Unidos, con los bonos del tesoro. Entonces dijeron, le vendemos a los Estados Unidos al mercado americano, por un lado, y por otro lado también colocamos nuestros recursos ahí. Por eso es que en este momento los Estados Unidos no pueden presionar mucho a China porque devuelven lo que le debes. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema muy delicado. Sí, dentro de la estrategia actual también que tiene China, esta semana creo que es una noticia, siguen realizando compras de empresas petroleras a nivel mundial y lo que está haciendo es convertirse en un mercado o un mercado de proveedores mayor que la OPEP inclusive. Entonces de aquí a futuro va a manejar el precio del petróleo, ¿no? Que es algo que le conviene como economía también. Efectivamente, ya está en una estrategia de internacionalización. Y cuando uno entra en la estrategia de internacionalización, tiene varios pasos y los puede saltar. La primera, sale afuera exportando un producto.
productos chiquitos, sale tímidamente, pierde dinero, exporta, financieramente exporta a costo variable, que el costo fijo lo maneja a nivel interno. Entonces, con lo que permite tener márgenes, todavía y buscar, sobre todo, mercado. La segunda parte es buscar, y es lo que están haciendo algunas empresas actualmente, buscas una pequeña empresa ya que ya tiene un pequeño mercado, ¿no? Que sea propia del lugar y la compras. ¿Cierto? La compras. La otra opción intermedia es que seas partner, trabajes por tu lado. Entonces, ya son opciones de internacionalización que lo verán ustedes en finanzas internacionales. Por los esquemas de financiamiento ya vienen no solamente en un país, sino en varios países con diferentes monedas. Interesante, ¿no? Entonces, ahí China pues todavía tiene tasa de crecimiento alta, tiene contratos asegurados con el Perú por lo menos los próximos 4 años, que dan cierto respiro al Perú, ¿no? Entonces el Perú para los próximos 4 años puede estar respirando por el lado de exportación tradicional, ¿no? Sí, dentro de este tipo de estrategia de compras de empresa, sí. ¿Cómo ve usted actualmente el sector pesquero? Porque por ejemplo ya salió una noticia que CTG, que es la empresa china, puede comprar o ha hecho una oferta directa con Peinca, ¿no? Que es la quinta empresa del sector. Y hace un par de días una empresa coreana también ha hecho una oferta por pesquera alemán. Entonces, digamos que el mercado pesquero que actualmente está atravesando una coyuntura difícil en respecto a la especie, hablando de anchoveta solamente, tiene este tipo de coyuntura adicional en el tema de compra, ¿no? Mira, vamos a hablarlo de 3 perspectivas. De la perspectiva del empresario peruano, de la perspectiva del empresario chino y la perspectiva del gobierno peruano, ¿no? De la perspectiva del empresario peruano. Primero, revisando la industria pesquera, es una industria oscilante. Puede ganar unos años, 2, terriblemente una cantidad enorme, y como de repente puede perder un montón de dinero, ¿no? Entonces es oscilante. Generalmente hay 2 tipos de recursos que se manejan ahí. Uno es la harina de pescado, ¿no? Ahora entraba el aceite, ¿no? Y la otra las conservas. Que las conservas estaban vendiéndolas hasta donde yo seguía esto, las estaban vendiendo como producto, sin etiqueta, como etiqueta de otros países, ¿no? Entonces hasta ahí lo estaban vendiendo, entonces no imponía marcas, sino simplemente el producto. Entonces lo que ha pasado, a mi modo de ver, es que hay un exceso de empresas pesqueras, que se han acostumbrado a manejarse más por el lado de la harina de pescado, donde han diversificado con el aceite, han entrado con el aceite, pero la harina de pescado tiene una siguiente situación. La harina de pescado, por las embarcaciones de arrastre, no solamente carga anchovetas, sino puede agarrar otro tipo de pescado, que eso podría ser para consumo humano directo, entonces, pero ellos lo convierten en harina, porque todo lo mueren, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del empresario, los precios de la harina de pescado están a nivel internacional interesantes. ¿Por qué están interesantes? Porque el consumo está aumentando. Por la parte acuícola, ¿no? Ahí, claro. Entonces los chinos, por favor, no se vayan a molestar por lo que yo diga, pero eso me lo han dicho los chinos. Ellos comen todo lo que se mueve. Acá hay chango, por favor. No, él no. Entonces, todo lo que se mueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Desde el punto de vista del empresario, depende si tienes un exceso de capacidad instalada y tienes un recurso hidrobiológico que tiene una tendencia a manejarse con stocks, entonces te conviene venderlo. Te conviene venderlo porque de alguna manera vas a entrar en restricciones y vas a estar a mi modo de pronto en problemas. ¿Por qué? Porque por razones políticas, vamos a decirlo así, ha habido un crecimiento excesivo de empresas pesqueras. Entonces, ¿qué se va a hacer con todos ellos? Sabiendo que van a presionar para mantener sus cuotas, entonces entre ellos se van a quitar. Entonces, si no lo vendes ahora, si lo vendes mañana, los precios pueden estar más bajos, ¿no? Los precios si lo vendes ahora, todavía puedes agarrar un poco, pero si lo vendes unos meses después,
puedes tener un problema que el precio de la acción, el precio del valor de la acción puede caerse al suelo, desde el punto de vista del empresario nacional. Estamos haciendo un banquerrón de pequeña propuesta. Desde el punto de vista de la perspectiva del empresario chino, el empresario chino o el inversionista chino tiene sus lados muy particulares, ¿no? O sea, no solamente trabajan como chinos, sino también hacen que nosotros trabajemos como chinos. Entonces, la cantidad de población que tienen ellos hace que inclusive hasta ahora hay una migración muy fuerte de la población china. Ellos mismos tienen problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están tratando de entrar a sustituir proveedores y tener una presencia de producción en diferentes países utilizando el efecto palanca del propio capital. Por ejemplo, valorizan una empresa como puede ser esta que está en una tendencia a la baja, suponte teóricamente que te cueste pues un 2 millones de dólares. Entonces, dicen 2 millones de dólares, te pueden pagar medio millón en el acto y 1,5 millones te lo pagan con préstamo internacional, porque pueden acceder a préstamo internacional. Y hemos visto que en Estados Unidos el costo de la deuda, ¿cuánto está? Está casi cero, ¿cierto? Te endeudas allá, que no te cuesta nada, complementas el medio millón, te cuesta 1,5 millones, sí, casi sin costo financiero, te compras la empresa. ¿Y con qué avalas? Avalas con el Estado. ¿Y el Estado con qué se avala? Con la deuda que le tienen los americanos y los otros. Entonces triangulas y te la llevas la empresa, ¿no? Pero lo que está pasando es que los chinos están entrando a hacer esa misma operación con otros productos, principalmente minerales, en el África, ¿no? Están entrando en el África. Entonces, están utilizando lo que se llama el efecto palanca. Cuando ustedes han visto el análisis DuPont, han visto dos tipos de rendimientos sobre la inversión. Un RSI que va sobre los fondos propios, ¿no? Que puede ser el patrimonio, que están dentro del patrimonio, y otro rendimiento que va sobre el activo total, ¿cierto? Tú, teniendo un rendimiento superior, bueno, vamos a ver eso con la creación de valor, al costo de oportunidad de la inversión del accionista, ya muy superior al ROAC, tú tienes luego una inversión, un rendimiento por respecto a un patrimonio. Ese patrimonio, ¿cómo lo estás generando? Pues lo estás generando porque el balance, habíamos dicho nosotros, que tú estás palanqueando. Tú agarras acá, tienes patrimonio, haces crecer la deuda, ¿cierto? Lo subes hasta acá, y quiere decir que el activo total también sube hasta acá, ¿cierto? Porque el pasivo más el patrimonio es igual al activo total. Para negocio, palanqueas acá, genera más deuda en Estados Unidos, con costo prácticamente cero, hace crecer el activo, tu rendimiento sube. Esa es la estrategia, ¿no? Entonces, seguimos manejando un poco el análisis. América Latina. América Latina en general es un conjunto de países que de alguna manera tienen una tasa de crecimiento positiva 3.9, ¿no? Pero que en este momento se está constituyendo un eje muy importante que le da perspectivas a futuro orientadas al Pacífico. ¿Y cuál es ese eje? Chile, Perú, Colombia y México. Entonces están juntando ellos para poder establecer un núcleo, y ahí está el futuro en términos de núcleo. Mientras los otros grupos de países andinos, Mercosur, la LADI, se están quedando porque más se han burocratizado y están entrando más en aspectos de tipo reglamentario, etcétera, etcétera. Nosotros han, a mi modo de ver, aprendido la lección de Europa. Europa crece a partir de una integración económica, no una integración política. Nosotros nos entramos por integración política. Entonces, Europa, por ejemplo, crece a partir de que Francia y Alemania eran enemigos irreconciliables durante siglos, décadas.
¿qué pasa? Uno tiene necesidad, el otro también la tiene, pero son complementarios. Entonces se produce el gran proyecto del carbón y del acero. Uno tiene carbón, pero otro tiene acero. Se produce un intercambio, hacen un proyecto común y crean sobre esa base la Unión Europea. Entonces se genera sobre una base económica. Mientras que los otros modelos que se han producido en América Latina son planteados en base a modelos políticos, ¿cierto? Vamos, salud. Entonces, ahí hay una gran perspectiva. Entonces, eso hace que países como el Perú se presenten en una situación atractiva con el 6.3%. De Perú ya lo hemos analizado con el Economist, y entre otros que siguen, ¿cierto? Tiene sus virtudes, también tiene sus defectos, tiene sus debilidades, etc. Pero yo les envié el Economist, lo discutimos en clase, y yo creo que ha sido una buena discusión, y ya en parte vamos a repetir eso. ¿Ok? Lo único que podemos agregar dentro de esa discusión, que no la tuvimos, es porque en estas últimas semanas está creciendo un aspecto, lo señalamos nosotros en gestión, y está publicado ahí, se va generando un aspecto de desconfianza por el problema de la inseguridad. Entonces, eso puede traer un problema para las inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la cuestión de la inseguridad está llevando a pensar de que de repente puede generarse una crisis de confianza. Entonces eso puede perjudicar, pero así fracaso. Pero lo que tenemos que plantearnos como estrategia futura, nosotros, como un país que está a esas tasas de crecimiento, con un grupo de personas que están estudiando un MBA y que tienen una perspectiva global, internacional, etc., es ver el mundo, ¿cierto? Y ese mundo tenemos que ver dos cosas que no estamos viendo, porque no estamos viendo. Otro sí no está viendo. Uno es la India. Debemos trabajar más con la India, ¿cierto? ¿Por qué no estamos trabajando con la India? Y otro, debemos trabajar más con el África. Entonces, por características socioculturales, podemos aproximarnos más con ellos para hacer intercambio. O sea, existe una posibilidad de mercado mayor, ¿no? Si en determinado sector generamos competitividad, productividad, podemos entrar por ese lado, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos pues un panorama global sobre el cual tomamos decisiones y presentamos nuestro reporte tan claro. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, lo que yo estoy haciendo esto, porque el informe es un resumen de lo que usted va a colocar de acuerdo a un pedido que le hacen para llenar un documento. Pero en su análisis usted tiene que tener un conocimiento de las cosas, ¿no? Porque en base a qué llena pone un número, ¿no? El informe es un conjunto de números, ¿cierto? Pero usted tiene que tener un entorno definido, claro, ¿qué me conviene más? ¿Cierto? Como el señor pregunta, dice, ¿qué hacemos con el asunto de la pesca? ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Está claro? Ya, entonces seguimos. ¿Dónde está él? Entonces, solamente para mirar qué es lo que está pasando, yo creo que mañana lo hice para ustedes. Vemos cómo estamos nosotros en el 2012 y cómo vamos a estar en el 2013 oficialmente. Tenemos que hay dos grandes, 40% por acá y 15% acá, o sea, estamos hablando del 55% del PBI compuesto por sectores productivos que ¿a qué corresponde? A otros servicios y al comercio, ¿cierto? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo con calidad para una competitividad internacional o estamos haciéndolo para satisfacer el intercambio interno? ¿Ves? Vamos ahí está el gran tema, o sea, la cantidad enorme de movimiento económico que se genera a raíz del crecimiento del crédito está apuntando a un desarrollo de actividades de servicios, otros servicios que muchas veces tiene problemas de calidad, ¿cierto? Entonces su contribución al PBI está yo le voy a colgar todo este segmento, se lo voy a poner en el sistema para que tengan datos de la actualización. Ya los otros sectores de alguna manera son conocidos, ¿no? Pero
somos una economía que tiene esas características. Nuestras empresas tienen que tomar en cuenta esas características. Y nuestras exportaciones, ¿cómo andan? 3/4% de la exportación llamada tradicional, no sé, está el 76%, son, ¿qué cosas son? Commodities. Y tenemos del 24% en el caso del 2012, que son exportaciones no tradicionales que están sufriendo el problema del tipo de cambio. Ahora, para el próximo año se va a incrementar un 1%, según ADAX. Y quedamos con el 3/4, siempre no se modifica la estructura, 3/4% es común. Entonces, bueno, acá el tipo de cambio terminamos 267, acá es otro tema. Es otro tema, ¿no? Entonces, si ustedes han leído gestión, ahí ven que los bancos están proyectando a la baja, ¿no? El tipo de cambio. Yo mismo en la declaración está diciendo que en un momento entre la franja inferior a fin de año podemos llegar a 2.35 por diferentes razones. Entonces, pero bueno, eso es otra discusión que ya pasamos. Ya. Acá está abajo los productos que estamos. Entonces, siendo así, ¿alguna pregunta? Sí. Tenemos expectativa de tipo de cambio, pero respecto al tema de los precios de estos principales productos, se habla que, por ejemplo, el cobre, el oro ya estamos viendo que está cayendo. Sí. ¿Qué va a pasar con los proyectos que se vienen respecto, por ejemplo, al cobre, ¿no? Que son los principales en temas mineros? Sí, mira, el diferencial de precios ha hecho que en el año 2012 el Perú pasó de ser segundo productor mundial de cobre a pasado a ser tercer productor mundial, ¿cierto? Primero Chile, después ¿quién entró? China. O sea, China ha entrado. Entonces, nosotros estamos, en el 2012 estuvimos en el segundo, en el 2013 estamos en el tercero, y la tendencia es que vayamos al segundo, si se mantiene el nivel de inversiones, que es importante. Hay declaraciones de varias que la presidenta de la Sociedad de Minería y Petróleo, pero eso está sujeto a varias cosas. Que no cambien mucho los precios internacionales cuando manejan la rentabilidad, que no haya una alteración de los tributos, porque hay mensajes sobre ese aspecto. Tercero, la estabilidad en cuanto a los conflictos sociales. Ahí hay un tema terrible, que ahí está, se va a manejar. Cañaris, por ejemplo, es un tema a resolver, está pendiente, ahí son solamente 1.600 millones de dólares. Lo de Conga no se resuelve, ¿no? Está ahí, se va a resolver. Que Yabeco fue un éxito, sí, también en cuanto a su ampliación. Pero bueno, ese es un tema en que hay que acatar. Por otro lado, ha salido también en gestión el día de hoy, ya la Sociedad de Minería y Petróleo, por través de varias, ha declarado de que ellos están dispuestos a compartir con la comunidad los beneficios que van a generar por su inversión, de que le garanticen. Eso estaba, si han leído hoy día, han visto la declaración de ellos, ¿no? Entonces, eso... ¿Podría repetir esa idea que no me quedó muy clara? ¿Qué va a compartir con la comunidad? Lo que pasa es que se ha introducido el tema, primero teóricamente por el profesor Porter, después se ha difundido la necesidad de trabajar el valor compartido. Y bueno, es un tema que bueno, tomaremos 5 minutos para aclarar eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Una inversión normal de tipo extractivo se debe realizar bajo las siguientes condiciones. Primero, que haya una valorización de los recursos naturales, ¿cierto? O sea, ¿qué recurso natural estamos tomando? Segundo, de que luego haya un acondicionamiento del territorio con una zonificación económica y económica, ¿cierto? Para que haya qué sitios se va a explotar la extracción extractiva y qué sitios no. Entonces, una vez que se tiene eso, recién ha podido hacerse la cuadrícula, ¿cierto? Porque las concesiones se hacen en base a cuadrículas. El país se divide en cuadrículas y esas cuadrículas son las que se ganan en concesión. Entonces, teóricamente debía hacerse eso. Pero como no se ha hecho, han hecho simplemente las cuadrículas las han
concesionada. Entonces el concesionario ha hecho su proyecto. Algunos casos conversando con las comunidades, con los stakeholders, otros casos no. Entonces, generalmente esos proyectos se han hecho perfectamente elaborados, por consultoras internacionales, BCG Consulting, o sea, y no hay discusión con respecto a la elaboración de esos proyectos. El problema es que han hecho proyectos, han sido aprobados los proyectos, han sido financiados esos proyectos, la rentabilidad estaba planteada, y luego venía a ser aprobado el estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Estudio de impacto ambiental que debería corregir algunas deficiencias en cuanto al problema del agua principalmente y su relación con los habitantes de la zona. Si todo de alguna manera se hubiera conversado al inicio con los stakeholders y se hubiera establecido como dentro de la estrategia de negocio el principio de un futuro colectivo, los precios de valor compartido, nosotros vamos a tener esta rentabilidad, se van a manejar estos niveles de inversión en la zona y ustedes mismos se va a gestionar con ellos mismos desde un inicio, el protocolo de y entonces, ¿cómo? Sí. Así. Sí. ¿Cómo se ha domesticado? ¿Cómo ha cambiado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si hay dos formas, ¿no? Si uno establece una estrategia común, bajo una visión común de tipo económico, entonces se asegura que no haya problemas de conflicto ni de disolución. Es un poco lo que planteó teóricamente el profesor. Y un poco lo que de alguna manera eso está insertado, hay temas que pues, ya les había dicho, nosotros mismos en el centro estamos investigando sobre la licencia social, pues una conferencia en junio, viene gente de fuera, pero no se ha hecho así. Se hizo el proyecto, se hizo el estudio de impacto ambiental y después mira, eso se implementa. No quieren la implementación, bueno, traemos la policía. Y ahí vienen los conflictos y también por otro lado vienen los intereses políticos. Entonces, por un lado el interés económico, por un lado, se seca por un lado y por otro el interés político. Entonces, y eso debe llevar a un diálogo de solución, cosa que ha congelado en algunos casos, hay algunas empresas que a mi modo de ver se han excedido, entonces, o por lo menos no han creado lo que se llama, o dos cosas que deben funcionar ahí en una relación de esta naturaleza: legitimidad y confianza. Legitimidad y confianza. Entonces son dos aspectos ya en lo que son el análisis de la resolución de conflictos, pero ligado a la parte económica. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, Pierluigi. Profe, yo no entiendo por qué es tan importante estar dentro del ranking de los países que más producen algún tipo de cobre, oro, plata, si lo que de verdad debería importar es la manera en la que esta producción retribuye al fisco y a la distribución de riqueza. O sea, no importa ser el primer productor de cobre del mundo si en verdad la distribución de riqueza es ínfima en el país, todo se lo llevan las grandes corporaciones a sus casas matrices y ¿de qué sirve estar ahí en ese ranking? Agotar los recursos y no distribuir nada. Estamos de acuerdo a la Constitución, somos una sociedad donde la opinión es libre. Cada uno tiene derecho a tener su opinión. Hay mucho de verdad en lo que está señalando Pierluigi, pero no estamos en un curso de ciencia política. Entonces, pero estamos en un curso público y de hecho, perdón que le interrumpa, pero no, déjame lo Porter también habla sobre la competitividad, una de las cosas de la competitividad es la institucionalidad de ¿qué te adelantas? No estamos en un curso de política, de ciencia política, pero lo que debemos decir es que todo está amarrado. Eso no, la ciencia no es, la disciplina no es como un queso que se parte. Esto es económico, esto es financiero, esto es social, esto es ambiental, este es sociológico, antropológico. No, todo está relacionado. Entonces, para resolver ese tema, hay un curso que se llama de gerencia política. Adivina dónde está. ¿Yo lo vi? ¿El curso dónde está? El curso. Entra ahí. Está en el blog. Abre inmediatamente. Se llama curso de gerencia política. No, en otro lado. En el blog. No, ese curso lo dictaba en la UNI, en la maestría de gestión pública. Entonces ahí
El problema es que no podemos partir las cosas, ¿no? Esto es estrictamente económico, este es financiero, este es social, no, pues tienes que verlo de diferentes ángulos, ¿no? Entonces, cuando tú lo tratas globalmente, pero tienes que expresarlo cuantitativamente. ¿Por qué hacemos el banquerrot? ¿Por qué a veces hay falta de diálogo? Que por cada uno en su disciplina quiere tener la razón, pero tú tienes que tener un enfoque global. Entonces, ahí es donde se produce el contacto, la comunicación. El enfoque, está bien lo que tú dices, pero tienes que expresarlo, cuál es el efecto en términos económicos, porque vas a discutir, bueno, perfecto, tú dices cuál es la redistribución de esto, estás calculando que la rentabilidad es, puedes decirlo, la rentabilidad, el ROE, acá, ustedes tienen 40%, el promedio de las empresas tiene 20%, en otros países es 18%, entonces se están llevando esta buena cantidad, ¿por qué no ser un 5% de eso a la comunidad? Pero tú estás demostrando cuantitativamente. O sea, lo importante de una opinión es que tenga base, sustento, fundamentos técnicos, económicos, sociales y políticos. Si no, pierdes lo que dije hace un momento, legitimidad. Tienes confianza. Por eso es que José Carlos es antropólogo, está estudiando finanzas. Entonces, porque va a tener doble perspectiva, ¿no? Por eso es que algunos que no están dentro del manejo de la finanza tienen que conocer finanzas en los aspectos generales, porque tienen que entrar en ese lenguaje, ¿cierto? Porque las demostraciones van a ser en términos de cuantitativos, no hay otra forma. Ustedes tienen que demostrar en términos cuantitativos, mira, tu rentabilidad es tanto, tu ROE es tanto, tu EBITDA es tanto, y el promedio del sector es tanto. No hay discusión, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Para entrar, para seguir con esto. Entonces regresamos.